Voy a abordar una cuestión que ciertamente ha metido mucho ruido la semana pasada. Me refiero al tema de la polémica generada en torno al Valle de los Caídos, en torno a la reasignación hecha pública por el gobierno. Sabemos que ha habido una gran polémica en redes sociales, pero no solo en redes sociales. Los obispos hemos estado reunidos esta semana en plenaria de la Conferencia Episcopal y también hemos sido testigos de esa tensión tan grande que se estaba viviendo. Entonces voy a hacer un relato de esta situación. Ya sabíamos que el gobierno persigue la transformación o la reasignación del Valle de los Caídos, ¿no? Máxime desde la promulgación de la Ley de Memoria Histórica del año 2007 y de la Ley de Memoria Democrática del año 2022, ¿no? Leyes que, por supuesto, son cuestionables, ¿no? Algunos las conocen, esto de la Ley de Memoria Histórica, algunos las conocen, las suelen designar de forma irónica como Ley de Amnesia Selectiva, pero bueno, lo cierto es que la Iglesia ha sido cautelosa y crítica ante esas leyes por la sospecha de que responden a un revanchismo que va en dirección contraria a la reconciliación, porque más allá de las legítimas aspiraciones de las familias, del uno y otro bando de la guerra civil en España, aspiraciones a recuperar los cuerpos de sus difuntos, existe el riesgo de reabrir heridas y sembrar el odio en los corazones, ¿no? En una dirección contraria a la de la reconciliación, dando pasos atrás en la reconciliación que se había vivido en la transición española, que no fue perfecta, ni mucho menos, pero bueno, que se dieron pasos hacia la reconciliación. Bueno, entonces, ahí están esas leyes de memoria histórica, de ley de memoria democrática, que por mucho que la Iglesia haya sido crítica y cautelosa hacia ellas, ahí están. Y obviamente la Iglesia tiene la obligación de acatar esas leyes, lo cual no quiere decir que lo haga de una manera pasiva y acrítica. No, de hecho la Iglesia suele acatar cada caso concreto, ¿no? de esa implementación de esa ley de memoria democrática, que si se le pide quitar una placa o no la placa, pues en cada caso la Iglesia torea como puede cada caso. Pero bueno, en este caso era público que estaban abiertas negociaciones con el tema de la reasignación del Valle de los Caídos. Y también era público que el presidente de gobierno había acudido al Vaticano pidiendo ayuda, pidiendo respaldo, ¿no?, para la reasignación del conjunto monumental del Valle de los Caídos. Porque claro, el problema está que dentro de ese conjunto monumental, que es propiedad, ¿no?, del Estado, hay pues partes de él importantes que están consagradas al culto. Entonces, el presidente de gobierno había acudido a la Santa Sede porque obviamente no estaba contento como iban las cosas, ¿no? Pues bien, este es el contexto. Y en la semana pasada, como digo, celebrábamos la plenaria de la Conferencia Episcopal. Pues este es el motivo porque la semana pasada no tuvimos este programa de Sexto Continente, ¿no? Y entonces, unos días antes de que se celebrase la plenaria, el gobierno filtra a sus terminales mediáticas pues cómo van las negociaciones, ¿no? O sea, filtra determinados datos, obviamente subrayando más unas cosas que las otras. Bueno, no es la primera vez que hacen ese tipo de cosas, de filtrar algo, y además en vísperas de la plenaria de la Conferencia Episcopal no es la primera vez que lo hacen. Son unos maestros de las manipulaciones mediáticas, son unos maestros, ¿no? Porque muchas veces aquí, más que la búsqueda de la verdad, es la búsqueda de qué relato se va a hacer. Más que la lucha por la verdad y la justicia es la lucha por el relato, que las cosas se cuenten de una manera en la que yo salga campeón. Entonces, bueno, son unos maestros en eso. Lo llamativo en este caso es que las manipulaciones hayan tenido como destinatarios no tanto a sus afines, sino a los sectores que son abiertamente críticos contra ellos, ¿no? Son unas filtraciones que han pretendido, en primer lugar, distraer la opinión pública. Distraer la opinión pública agitando el anticlericalismo. Porque
desgraciadamente, esto en España vende. El gobierno está en una situación de máxima fragilidad, está acorralado por sus escándalos internos, está sentado ante los tribunales en muchas materias, y entonces, claro, pues está soportando un momento muy difícil y recurre a buscar algunos espantajos que distraigan la atención. Y sin duda, aquí estamos en una maniobra. Muchas veces se utiliza la Iglesia para intentar distraer la atención en los temas en los que estamos acorralados. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, estas filtraciones, ¿qué es lo que buscan? Pues intentar convertir sus derrotas en triunfos. Intentar convertir sus incapacidades de llevar adelante lo que habían prometido, lo que habían dicho que iban a hacer, pues intentar presentarlo como si esto es un triunfo de ellos, ¿no? Ellos habían exigido a la Iglesia desacralizar la Basílica del Valle, habían exigido que los monjes saliesen fuera de allí y habían exigido la eliminación de signos religiosos, diciendo que España es un país laico, separación de Iglesia y Estado, etcétera, etcétera, y habían exigido todo eso, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues ellos, al filtrar la noticia, consiguen hacerlo de una manera que parezca que ellos no han rectificado, que no han tenido que dar un paso atrás en las cosas que habían dicho anteriormente. A ver, para que quede claro esto que estoy diciendo, para que quede claro que esto es así, voy a subrayar cómo a lo largo de esta semana, aunque el ruido mediático no ha ido por ahí, porque claro, ellos han sido unos campeones de hacer esa filtración para que el ruido mediático vaya en otra dirección, pero ha habido medios, ¿no? Medios como, por ejemplo, El País y medios como La Sexta, en los que algunos comentaristas han puesto encima de... han puesto a consideración de los oyentes, vamos a ver, pero si es que el gobierno había dicho que iba a desacralizar la basílica, que iban a salir los monjes fuera, que se iban a eliminar los signos religiosos. En concreto, os voy a poner este corte de 1 minuto y 30 segundos del programa El Intermedio de La Sexta, en el que el Gran Wyoming, que es el nombre que se le da a un periodista, se muestra crítico contra el gobierno, porque él es, digamos, de marcada tendencia izquierdista, anticlerical, etcétera, etcétera, se muestra crítico contra el gobierno por lo que él dice, vais a ver sus palabras, os habéis bajado los pantalones delante de la Iglesia, habéis cedido a la Iglesia. Vamos a escuchar este corte que creo que obviamente pues, dice mucho de la verdad de lo acontecido. Vamos a escucharlo. Hay bastante polémica porque aunque el objetivo del acuerdo, según fuentes de la negociación, era cumplir con esa ley de memoria democrática en Cuelgamuros, o sea, resignificar el conjunto monumental, a la vez el gobierno va a permitir que la abadía siga siendo un lugar sagrado. Renuncian así a la promesa de que dicho templo fuera desacralizado e igualmente se va a permitir que los monjes benedictinos sigan en el valle, salvo 3 religiosos de marcado discurso franquista. Vaya, pues debe ser que el resto de la congregación vota al Partido Comunista. En cualquier caso, parece que sí que ha habido una resignificación, pero no del Valle, del discurso del gobierno. Porque mirad lo que decía el ministro Ángel Víctor Torres hace menos de un año sobre la presencia de los benedictinos en Cuelgamuros. En relación con la resignificación de Cuelgamuros, los monjes benedictinos, porque así lo mandata la ley de memoria democrática, no pueden estar en ese emplazamiento. Y así lo haremos, porque también es fruto de la propia Constitución. Los tiempos de identificación del Estado con una determinada confesión han quedado superados. Bueno, pues qué razón tiene, ministro. Atrás quedaron los tiempos en que el Estado español daba privilegios a la Iglesia Católica. Se acabó el concordato con la Santa Sede, se acabó la excepción del IBI, se acabaron las inmatriculaciones. En realidad lo que se acabó es esta pantomima. Seamos sinceros, se ha pasado de decir que se iba a sacar de allí a todos los monjes y a desacralizar el valle, a desacralizar solo un trocito y que se vayan 3 benedictinos.
Pues es una pena que el gobierno no haya negociado también que los monjes les dejaran unas sotanas. Así el Ejecutivo podría disimular mejor la bajada de pantalones. Noticias como estas, yo creo que demuestran pues el hecho de que en realidad esa pretensión, esa imagen que se da de que la Iglesia ha sido cobarde, de que la Iglesia ha cedido en todo, que la Iglesia en esa negociación no está en su sitio, no ha defendido pues el honor de los lugares sagrados, son falsas. Creo que no se puede poner un ejemplo más práctico que este, del que un medio anticlerical, etcétera, pues se queja, ¿no?, amargamente, irónicamente ante el gobierno, diciendo, pero a ver, ¿qué habéis hecho?, ¿no? Bueno, a ver, este es un dato fáctico, Entonces decía que las filtraciones han pretendido tres cosas. Primero, distraer la opinión pública, pues que lo han conseguido durante unos cuantos días. Segundo, han convertido su cambio de exigencia completa, pues como si fuese un triunfo de ellos. Oiga, vamos a ver, ustedes antes habían dicho que basílica desacralizada, monjes fuera, se eliminan los signos, incluso desde algunos medios como la cadena SER, etcétera, algunos periodistas habían pedido volar la cruz del Valle de los Caídos. Bueno, pues muy bien, resulta que queda claro que los signos religiosos se respetan todos, que el monasterio permanece y que la basílica no es sacralizada. Bueno, pero es que claro, hay otra finalidad importante en estas filtraciones, que es una tercera finalidad, que sí que la han conseguido también, es dividir a los católicos. Porque obviamente esta es una tercera finalidad de estas filtraciones que han hecho. Pues porque han dividido a los católicos de forma que algunos han puesto como su objetivo a la Conferencia Episcopal Española o a la Santa Sede, al secretario de Estado. En vez de manifestarse ante la Moncloa, van y se manifiestan ante la Iglesia, ¿no? O sea, y esto ha sido un triunfo de esas filtraciones que han realizado. Fijaros, para entender esto, permitidme un breve paréntesis, pero que creo que es muy elocuente, porque es que esta historia se repite, esto ya comienza a ser un clásico, de esta manera de actuar por parte del gobierno. Me voy a referir a lo que precisamente este periodista del Wyoming, en ese programa del intermedio de La Sexta, refiere así como de pasada, que con las inmatriculaciones hicisteis lo mismo, dijisteis, y luego no hicisteis más que finalmente ceder a la Iglesia. Ahora, no tuvieron más remedio. A ver, ¿qué pasó con eso de las inmatriculaciones? Porque ha ocurrido exactamente igual que ahora, Bueno, pues aconteció en enero del 2022, bueno, previamente hay que decir que el Partido Socialista en su programa electoral había incluido la intención de recuperar los bienes inmatriculados por la Iglesia. Habían dicho que había que recuperar los bienes inmatriculados, casi como si es que resulta que esos bienes la Iglesia los hubiese robado, que sencillamente la Iglesia inmatriculó pues muchos de sus bienes, que claro, que como los bienes eclesiásticos eran más antiguos que los registros civiles, estaban sin inmatricular. Bueno, entonces, aprovechando, ¿no?, pues una posibilidad, una facilitación de la forma de hacerlo con el gobierno de Aznar, pues la Iglesia los inmatriculó. Entonces, el gobierno socialista y también los partidos comunistas venden pues la noticia de que la Iglesia ha robado al inmatricular en los registros civiles esas propiedades, ¿no? Y pusieron como dentro de sus programas electorales, conseguiremos que la Iglesia devuelva lo robado. Bueno, llega el momento en el que don Pedro Sánchez está en el gobierno, tenía eso en su programa electoral, tenía que abordarlo. Pero claro, cuando te encuentras con la legalidad, claro, no tienes dónde rascar. Se dan cuenta, después de abrir la investigación, que no hay ninguna incorrección y entonces no tienen más remedio que cerrar el tema. Pero una vez más son unos maestros de la manipulación, de las filtraciones, y entonces en el momento de dar la noticia de que el tema de las inmatriculaciones no había ninguna irregularidad y no hay nada que devolver, sacan el titular fue «La Iglesia abierta a regularizar 1 millar de bienes inmatriculados». Y lo hicieron exactamente igual que ahora, mandando unas filtraciones al diario El País.
la Iglesia abierta a regularizar 1 millar de bienes inmatriculados. Es una auténtica manipulación, porque daba a entender de que la Iglesia iba a devolver 1000 bienes inmatriculados. Sencillamente la investigación se había detectado pues, que había determinados errores registrales, que si por ejemplo una propiedad estaba registrada 2 veces en vez de una, que si otra tenía imprecisiones, que si tal. Esto no era más que cuestiones de efectos de forma, ¿no? Entonces, una derrota fáctica la convierten en una victoria mediática. Son unos maestros en hacer eso. Con el tema de las inmatriculaciones pasó exactamente eso, ¿eh? Que la Iglesia devuelva lo robado. Bueno, nada, no había ni un solo bien inmatriculado que había que devolver, no. Pero, sin embargo, sacan un titular, la Iglesia abierta a regularizar 1 millar de bienes inmatriculados. Oiga, eso no tiene nada que ver. Usted ha aprovechado que en ese estudio, en el que se ha comprobado que no hay ni un bien indebidamente matriculado, se ha aprovechado que había un defecto aquí, que estaba esto apuntado 2 veces, cuestiones de regularización, para decir que como si tuviésemos que vender algo. Vamos, unos maestros de la manipulación. Como han intentado de nuevo, no sin cierto éxito, de nuevo con estas filtraciones. Bien, vamos al tema. El conjunto de lo que llamamos, ¿no?, el conjunto monumental del Valle de los Caídos es de propiedad estatal, no es eclesial. A ver, esto es importantísimo, partir de ello para entender las cosas. Si fuese propiedad eclesial, obviamente estaríamos en otro escenario. Estamos hablando de una propiedad estatal y lo gestiona el Patrimonio Nacional. Por lo tanto, a la hora de entender las negociaciones de la Iglesia con el Estado, hay que entender que el Gobierno tendría la potestad de cerrar el Valle de los Caídos. Claro que tendría la potestad de cerrarlo. De hecho, en determinados momentos lo ha cerrado y ha estado bastantes días cerrado por decisión unilateral de ellos. El Gobierno podría cerrarlo definitivamente. Bien, pero ¿por qué no lo hace? Bueno, pues porque ellos siempre van a hacer lo que más cuenta les traiga en el rédito de popularidad, ¿eh? Y entonces también ellos tienen muchos votantes católicos, ¿no?, a los cuales les chirriaría el hecho de que pues el Gobierno coja y cierre pues una basílica y cierre un monasterio, les chirriaría, y entonces no quieren hacer eso. Pero claro, como digo, el problema que tiene el Gobierno es que las hemerotecas existen, que ellos habían afirmado públicamente que iban a desacralizarle la basílica, que los monjes iban a salir fuera, que iban a revisar los signos religiosos, ¿no? Entonces, claro, como se da el caso de que la Iglesia no ha cedido en eso, porque ha dicho, si queréis un acuerdo con nosotros, pues no vamos a ceder en eso, entonces ellos, ¿dónde pretenden vender su victoria? Pues pretenden vender su victoria en la resignificación que afirman que se disponen a hacer. ¿Pero por qué digo que esto es una manipulación? Pues porque quieren dar la impresión de que necesitan el consentimiento de la Iglesia para hacer esa resignificación. Y no es así, no es así. Ellos pueden hacer esa resignificación sin ningún tipo de colaboración por nuestra parte, porque la propiedad es suya. Y aunque el Gobierno hiciese un esperpento de resignificación, lo cual es probable, la Iglesia no podría impedirlo. Obviamente, en la medida que podamos influir, la Iglesia plenamente intentará aminorar cualquier intento de manipulación, ¿no?, en esa resignificación. Pero claro, no está en su mano plenamente, sino en la medida en que se le permita estar presente, ¿no? La tendencia de esa resignificación, que sea más esperpento, menos esperpento, no va a depender de los historiadores, va a depender de la ideología del Gobierno que la gestione, ¿no? Pero entonces, claro, aquí la mentira es como pretender que la Iglesia ha permitido al Gobierno hacer una resignificación. Perdón,
El gobierno no necesitaba de la Iglesia para hacer ningún permiso de la Iglesia, ningún visto bueno de la Iglesia para hacer la resignificación. La van a hacer al margen completamente de la Iglesia, pues porque obviamente no, porque la propiedad es suya. La propiedad es suya y están implementando una ley en su propia propiedad y entonces no van a necesitar de la Iglesia para que dé el visto bueno. Entonces en esto está la gran manipulación. La noticia no es esa, que eso ya sabíamos que iban a hacer lo que quisieran. Eso ya lo sabíamos, porque tienen la capacidad legal de hacerlo. La noticia ha sido que lo que conllevaba en los espacios sagrados de la desacralización, de la expulsión de los monjes, de la retirada de los signos religiosos, pues en eso han tenido que ceder porque la Iglesia ha permanecido firme y ha dicho: en esto no cedemos. La alternativa sería pues que nos expulséis. Y entonces, bueno, pues la Iglesia, en esa difícil situación en la que está en un lugar así, que es de propiedad estatal, porque ciertamente la situación es complicada, ¿qué va a hacer? Pues seguir en esos espacios sagrados, rezando por los difuntos, por la reconciliación y por este momento tan delicado de la vida de España, en el que estamos llegando a esta decadencia espiritual tan fuerte, ¿no?, de pérdida de raíces de nuestra nación. En definitiva, que con esas filtraciones han querido vender su derrota como una victoria, son unos campeones a la hora de hacerlo, y entre nosotros hay quienes pican y en vez de manifestarse ante la sede del gobierno lo hacen ante la Iglesia. Bueno, voy a decir una cosa más. Creo que una mención especial merece el padre Santiago Cantera. El padre Santiago Cantera, que es quien había sido prior hasta hace poco en el Valle de los Caídos. En medio de la negociación en la que los monjes se solicitaba que fuesen expulsados, el gobierno pedía su cabeza y él ha dado un paso a un lado voluntariamente de forma temporal, repito, en medio de esa negociación en la que se pedía que los monjes fuesen expulsados. Yo no tengo información privilegiada y desconozco los detalles menores de si ese dar un paso a un lado ha salido de él, si se le ha sugerido en medio de esa negociación y de lo que supone una negociación tan dura como esa, pero no me cabe la menor duda de que haya brotado como haya brotado. Me parece que es un auténtico testimonio el que él ha dado, un testimonio de decir, sí, vamos a ver, aquí vamos a salvar lo esencial, lo que queremos salvar esencialmente, y si yo tengo que dar un paso a un lado, si conviene dentro de esta negociación que yo dé un paso a un lado temporalmente, para que se salve la sacralidad de la basílica, para que se salve la presencia de los monjes, pues lo hago. Y me parece que el testimonio que le ha dado es maravilloso, que es potente, que es luminoso por la gracia de Dios. He visto por ahí un titular, no he leído el artículo, pero un titular le he visto, creo que estaba en Infocatólica, y el titular era: el padre Santiago Cantera, el hombre que ha vencido a Pedro Sánchez. Bueno, la verdad, yo voy a dar otro titular un poco menos, si queréis, polémico, pero creo que es un titular potente, que como yo expresaría, ¿no?, lo que ha hecho el padre Santiago Cantera. El padre Santiago Cantera es el hombre que ha dado a España la lección moral que necesitaba. Eso es lo que pienso. Porque mientras el mal de España consiste en supeditarlo todo, con tal de aferrarse al poder, este es el mal de España. Bueno, pues lo hemos visto, ¿no? Todo es negociable. Amnistiar a delincuentes a cambio de que sus votos nos permitan seguir gobernando. Negociar el futuro de España en el extranjero con un delincuente huido de la justicia. Poner España en venta para que nos sigan apoyando. Comprometer el Estado de Derecho, la separación de poderes. Acabar con el principio de igualdad entre todos los españoles. O sea, es decir, todo es posible con tal de mantenerse en el poder. El gran mal de España es este. La lucha por el poder, ¿no? Bueno, pues fíjate tú que el padre Santiago Cantera
Es el hombre que ha dado a España la lección moral que necesitaba. ¿Sabéis de qué me he acordado? Cuando he visto, ¿no?, lo acontecido, me he acordado, estamos a punto de celebrar la Semana Santa, ¿no?, de cómo, creo que es en el Evangelio de San Juan, en el momento en que Jesús va a ser detenido en el huerto de los Olivos, Jesús dice: si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Bueno, pues yo creo que el padre Santiago Cantera, mutatis mutandis, como se dice en latín, ¿no?, nos ha dado un ejemplo diciendo: no, yo no voy en ningún momento, si yo temporalmente conviene que dé un paso a un lado para que el monasterio permanezca, etcétera, lo haré de mil amores, ¿no? Bueno, pues creo que este es un testimoniazo, un testimoniazo. Bien, yo sé que algunos me dirán: ¿usted nos quiere decir entonces que la Iglesia lo ha hecho todo bien? Miren, yo no conozco muchos detalles, no soy un obispo que esté pues, ni en el ejecutivo de la Conferencia Episcopal, ni he estado obviamente en las negociaciones, desconozco mucha letra pequeña y seguro que habrá cosas que podríamos haber hecho mejor, pero creo que estos datos objetivos que he dado y que son los que tenemos son poderosos. Y creo que es totalmente injusto escuchar insultos y ver pintadas contra el cardenal arzobispo de Madrid, contra el presidente de la Conferencia Episcopal o contra el secretario de Estado del Vaticano. Creo que es profundamente injusto. Creo que quienes hacen eso no saben de lo que están hablando, y creo que han caído en la trampa de ese relato que el señor Bolaños, ministro de la Presidencia, pues consigue hacer filtrando en el momento que a él le interesa, en el momento oportuno. Venga, ahora que viene la plenaria de la Conferencia Episcopal, hago esto, que les monten un lío, y así el lío que se lo monten a los de la conferencia en vez de a nosotros, porque hemos cambiado nuestro relato. Bueno, esto es lo que pienso. Nosotros continuaremos rezando, porque creemos en lo que hace la Iglesia en ese lugar. Rezamos por la reconciliación. Y por desgracia, ese odio, ese enfrentamiento todavía sigue presente en España. Sí, pero también es verdad que hay algunos que lo están reavivando, Pero nosotros rezaremos por la reconciliación y rezaremos porque el alma cristiana de España, esas raíces cristianas, pues se reaviven. Y Dios nos dé la gracia, ¿no?, de que esa cruz salvadora, la cruz salvadora del Señor, pues reine en nosotros, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en el mundo.